De pie, por favor. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Pueden sentarse. Estimados hermanos en Cristo, cuando te ves en el espejo, ¿qué es lo que ves? Tal vez todos nosotros ya vivimos acostumbrados a vernos, ¿verdad? Pero cuando nos vemos en el espejo, tal vez puede venir un pensamiento, un sentimiento en determinadas ocasiones y pensar, no soy la persona que yo quería ser. Lo que veo en el espejo, lo que refleja el espejo, no es lo que yo quería ser. Y podríamos ver simplemente el exterior y decir, no quería que me salieran arrugas, no quería que me salieran canas, no quería la forma en que estoy en este momento. Pero nos interiorizamos y también vemos algo y podemos ver nuestra forma de actuar, nuestro trabajo, nuestras amistades, nuestra familia, y pensar y decir lo mismo en ocasiones y decir, no es lo que yo quería para mi vida. Yo tenía unas expectativas diferentes. Y hay ocasiones que obviamente estamos con una autoestima muy alta y vemos y decimos, esto es o sobrepasa lo que yo quería en mi vida, ¿verdad? Y por otro lado, en otras ocasiones decir, no es lo que yo quería para mi vida. Entonces, cuando estamos en esa situación de ver la parte negativa de nuestra vida, la parte que no hemos alcanzado, lo que no hemos logrado, física, laboral, espiritualmente, y podríamos acompañar a Pablo y decir, qué miserable soy, miserable de mí, no he alcanzado mis metas, ni siquiera he alcanzado la mitad de lo que yo quería hacer. No tengo lo que yo quería tener. Mi cuerpo no refleja lo que yo quería hacer. Pero vamos a ver que a pesar de que hay momentos así, todavía tenemos una ayuda, una fortaleza. Pero vamos a ver primeramente el texto de nuestra meditación de hoy, que lo encontramos tanto en la lectura de la epístola como porciones del Evangelio. Pero vamos a dar lectura de la lectura de la epístola que se encuentra en Romanos, capítulo 7, versículos 15 al 25a, donde nos dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que está el mal en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. San Pablo habla de una forma que algunas personas interpretan, hay dos principales interpretaciones, pero y vamos a hablarlas un poquito en este momento, pero si simplemente vemos lo que hablamos la semana pasada, el texto que habla el capítulo 6, y encontramos a Pablo que nos está diciendo la semana pasada en el capítulo anterior, y nos dice, pues, ustedes ya han muerto al pecado, entonces si han muerto al pecado ya no tienen que vivir en el pecado. Y ahora parece que se revuelve y empieza a decir,
ahora ya es diferente. Tengo que ver que hay pecado en mí, que mora el pecado en mí, y que no puedo hacer lo bueno que quiero, sino lo malo que no quiero, eso hago. Y parece contradictorio, ¿verdad? Porque él mismo es un creyente, él mismo ha dicho que ha muerto al pecado, y ahora dice que su cuerpo, su vida está llena de pecado, que el pecado mora en él. Y por eso hablaban en un principio de dos interpretaciones que muchas personas dan. Una, dicen, es que él en este momento cambia la conversación a hablar a personas que no han sido convertidas, que no son creyentes, y por eso habla que el pecado mora en ellos y que el pecado lo tiene como agarrado. Y la otra interpretación, la que es más correcta, o la que es correcta, podríamos decir, que dice que está hablando del ser del creyente, pero que todavía cuenta con su naturaleza pecaminosa. Y es algo que nosotros lo vemos a diario, ¿verdad? Y es algo que es tan fácil de ver en nuestra vida diaria. Ese querer hacer el bien y no lograr hacerlo. Ese querer hacer el bien y simplemente irse por la actitud, el pensamiento, la acción mala y negativa. Entonces, Pablo está en esta ocasión, en este capítulo 7, está viendo esa naturaleza pecaminosa que aún mora en él y que mora en todos nosotros. Y dice, encuentro que el pecado está en mí, que el pecado me tiene como agarrado, me tiene sometido en cierta forma. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer las cosas bien, porque yo me deleito en la ley de Dios, pero cuando quiero hacer el bien, termino haciendo el mal. Porque cuando quiero pensar bien de la gente, termino pensando mal de la gente. Porque cuando quiero hacer las cosas de una forma que agraden a Dios, termino haciéndola de forma pecaminosa. Y dice San Pablo, hallo esta ley, que el mal mora en mí. Y a veces escuchamos a la gente por fuera que nos dice, ¿quieres que encontrar el camino correcto? Ve hacia dentro de ti. Ve hacia lo más profundo de ti, vas a encontrar el camino correcto. Pero San Pablo está diciendo, no, porque en ti, en mí, mora el pecado. El mal está dentro de nosotros. Y es por eso que cuando quiere hacer el bien, no lo puede hacer, sino que está como aprisionado. Y entonces es un estorbo para su vida como creyente también. Nuevamente, quiere hacer el bien, se deleita en la palabra de Dios, pero no logra realizar las cosas que él quiere hacer, porque el pecado lo amarra, lo agarra, le estorba para hacer las cosas. Y entonces dice, ahora encuentro esto en mi vida, que no soy yo el que está cometiendo el pecado, sino el pecado que mora en mí es el que hace el mal. Y no vamos a equivocarnos pensando, se quiere excusar de lo que ha hecho mal, se quiere excusar del pecado que ha cometido, de lo mal que ha hecho, y simplemente le echa la culpa, el pecado que mora en mí, ese es el que ha hecho las cosas malas. Y podríamos nosotros también decir lo mismo, ¿verdad? Decimos una mala palabra, hablamos mal de las personas, tenemos pensamientos inadecuados, cometemos acciones equivocadas, pecaminosas, y podemos decir, no, es que yo no lo hice, es que fue el pecado que mora en mí. Y nos excusamos fácilmente, ¿verdad? Podríamos tener esa forma de excusa para cada uno de nosotros, pero es simplemente reconocer lo que hay en nosotros. Así como cuando nos vemos en el espejo y reconocemos nuestras fallas, nuestras manchas, nuestras arrugas, nuestros daños que tenemos en la piel, ya sea por el sol, por el tiempo. Nosotros, cuando vemos la ley, reconocemos que el pecado, el mal, está en nosotros. Y luego dice, no es que la ley sea mala, ¿verdad? Al contrario, encuentro que la ley es buena. La ley me dice las cosas que tengo que hacer. La ley me dice que Dios quiere que yo haga estas cosas, que yo me comporte de esta forma, pero
hay una ley en mi piel, hay una ley en mi carne, en mi cuerpo, que me dice, haz todo lo contrario. Y esa es la naturaleza que tenemos los seres humanos. Tenemos el nuevo hombre redimido, rescatado, que quiere servir a Dios, que lee la palabra y se deleita. Tenemos a ese nuevo hombre que quiere ayudar al prójimo, que quiere pensar lo mejor del prójimo, que quiere hacer todo para agradar de la mejor manera a su Dios, a nuestro Dios. Ese hombre interior ahí está. Pero también ahí está esa naturaleza pecaminosa, ese viejo hombre, ese viejo Adán, ese que nos dice, no leas la Biblia, ese que nos dice, no hagas el bien. Pues fíjate en el mundo, ¿quién ha hecho algunas cosas malas y le ha ido mal? Muchas personas hacen daño y a veces les va bien. Y esa naturaleza pecaminosa nos amarra, nos jala, nos estorba en hacer el bien. ¿Y cuántos no lo hemos visto? Día tras día, nuestra mente tiene ese deseo, ese nuevo hombre, deseo de estudiar más la palabra, ese deseo de hacer las cosas bien, y luego viene el otro y nos jala y nos dice, descansa, ¿para qué lees? Espérate al domingo, ahí vas a escuchar la palabra. Espérate a que tengas oportunidad de ayudar a alguien. Espérate a que tengas la posibilidad de hablar a otra persona acerca de tu Salvador. Espérate a que tú tengas todo el conocimiento y entonces ahora sí puedas llevar ese mensaje de salvación a otras personas. Espérate, nos dice ese viejo hombre. Eso es lo que ve San Pablo en su cuerpo. Y eso es lo que dice, tenemos que reconocer nosotros. No queremos hacer el mal, pero el mal está en nosotros. Somos pecado, hacemos pecado, cometemos pecado, aún siendo creyentes. Y después dice, llega a esa conclusión con la que iniciamos, miserable de mí. Y piensen en esta frase, ¿por qué sería miserable? San Pablo, un hombre es llamado por nuestro Señor Jesucristo mismo, un hombre que dedicó su vida para llevar el mensaje del Evangelio a todas las personas que más pudo, que viajó de un lugar a otro llevando ese mensaje, siendo apedreado, siendo incluso muerto, por causa de llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, de la salvación a través de Él. ¿Por qué podría decir, miserable de mí? Pero piensa, una persona que no es capaz de hacer lo que quiere, es un miserable. Y cuando nosotros queremos hacer el bien y no podemos hacerlo, porque el pecado nos amarra, porque el pecado nos jala, miserables de nosotros, porque el bien que queremos hacer no lo podemos hacer, sino el mal que no queremos hacer. Y podríamos hacer un paréntesis en esta parte y decir, ¿y qué pasa cuando sí quiero hacer el mal? ¿Y qué pasa cuando sí quiero pensar mal de la gente? ¿Y qué pasa cuando sí quiero evitar hacer las cosas que Dios me pide? Nuevamente, es parte de esa naturaleza que nos está jalando y nos está aprisionando y que hace que nosotros seamos miserables porque ni siquiera alcanzamos a querer hacer el bien. Pero obviamente, nosotros como creyentes, no quiere decir que nunca queramos hacer el bien. Siempre está en nosotros, siempre buscamos, siempre que queremos agradar a nuestro Dios en agradecimiento a lo que Él ha hecho por nosotros. Pero siempre hay que reconocer esa otra parte. Cuando dice el apóstol San Pablo y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Conocemos un poquito del Imperio Romano, de cómo eran de sádicos en cuanto a su trato con los criminales. La crucifixión es una muestra de esa forma tan sádica que tenían de tratar con las personas que hacían daño, que eran malhechores, que eran ladrones, que eran asesinos. Se dice que una de las cosas que ellos hacían también era que a una persona que hallaban que había asesinado a una persona, le colgaban el cuerpo de esa persona atrás de él o a veces al frente y
la pena era que tenía que cargar todos los días con ese cuerpo. Todos los días, imagínense, vivir, comer, dormir, con el cuerpo que tú asesinaste. Esa era una forma en la que el mismo cuerpo se enfermaba y finalmente también moría. Entonces, Pablo conocía esa forma de hacer de los romanos o de castigar de los romanos y dice, pues esto es lo que pasa en mí. ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Soy un hombre que vive por la obra de nuestro Señor Jesucristo, pero que va cargando todos los días ese cuerpo muerto, ese cuerpo que le hace daño, ese cuerpo que lo enferma, esa naturaleza pecaminosa que la tiene ahí todos los días. Y es por eso que posiblemente diga esta frase, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esa es nuestra condición. Esa es la condición que tenía Pablo, esa es tu condición y esa es mi condición. Pero no se acaba ahí, ¿verdad? No nos deja con esa situación de qué mal, cómo estamos tan mal todos los creyentes, cómo es que seguimos cargando con ese cuerpo de muerte, cómo es que seguimos queriendo hacer el bien y no logrando, siendo estorbados, siendo sujetados por el pecado. Una frase final, simple, pero que nos ayuda a ver la confianza que tenía San Pablo. Dice, pero doy gracias a mi Dios por Jesucristo. Todo lo que ve en su vida, toda la parte negativa que dice, no logro hacer las cosas, no logro hacer el bien que quiero, sigo teniendo ese cuerpo de muerte aquí, pero doy gracias a mi Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo. Y no necesita extender una gran cantidad de palabras de agradecimiento, simplemente doy gracias a mi Dios por Jesucristo. Y esa es una frase que tú y yo podemos adoptar. Cuando vemos nuestra naturaleza pecaminosa, cuando queremos hacer el bien y no lo alcanzamos a hacer, y pensamos que pesa esa naturaleza pecaminosa en nuestra vida, decimos, doy gracias a mi Dios por mi Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque Él es el que nos ha librado de ese cuerpo de muerte. Por eso es inmediato de cuando hace esa pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Inmediatamente dice, doy gracias a mi Dios por mi Señor Jesucristo. Porque a pesar de que tenemos esa naturaleza pecaminosa, nuestro Señor Jesucristo ya la ha vencido. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la nueva vida. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la oportunidad de que nosotros podamos servirle y agradecerle en pensamiento, palabra y obra. Aún con nuestra parte negativa, aún con esa naturaleza pecaminosa que mora en nosotros día tras día. Podemos darle gracias porque Él sufrió en nuestro lugar. Podemos darle gracias porque Él nos libra de la condenación eterna, porque Él ya sufrió por ese pecado, por esas ocasiones en las que nosotros no somos capaces de hacer el bien que nosotros queremos. Y en nuestro texto del Evangelio aún nos dice que Él nos ha revelado al Padre. Él nos ha revelado al Padre, nos ha revelado a ese Padre amoroso, a ese Padre que nos perdona nuestros pecados, a ese Padre que nos está dando todo lo que necesitamos día tras día. Y luego nos dice, cuando estés cargado, cuando sientas ese peso de que no logras hacer las cosas que Dios te pide, dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les haré descansar. Ahí encontramos en el Evangelio, y por eso está complementado con la lectura de la epístola, esa parte que hace que Pablo esté cansado, esté tal vez sufriendo en ese sentimiento de esa naturaleza pecaminosa que carga todos los días, pero que finalmente se alivia con decir, gracias Señor, porque diste a tu Hijo, porque Él se sacrificó por mí, porque Él cargó con mis pecados, porque Él me ha mostrado al Padre, porque Él me lo ha revelado, porque gracias a Él tengo la vida eterna. Gracias, porque en Él tengo el descanso, porque en Él
tengo ese descanso que tanto necesito día tras día. Y luego nuestro Señor Jesucristo nos dice, lleven mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y si vemos otra vez la parte que estábamos hablando, que nos habla a los romanos y dice, pues, ¿cómo puede ser tan ligera la carga si vemos que esa parte la llevamos arrastrando todos los días? Pero recuerda, ¿quién es el que va a tu lado cargando ese yugo? ¿Quién es el que va a tu lado cargando todas las penas, todas las dolencias que vienen en nuestra vida cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando nosotros somos perseguidos de diferentes formas por nuestra fe? Es nuestro Señor Jesucristo. Ahí está todos los días también. Ahí está animándonos, fortaleciéndonos y guiándonos. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les daré descanso. Así que cuando te sientas de esta forma, cuando vengan estas palabras, veas tu naturaleza pecaminosa, veas en el espejo de la ley y digas, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, en el cual tengo mi verdadero descanso. Amén. Puestos de pie, por favor. Ahora la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén.